buenos días, iglesia. Bienvenidos un domingo más a nuestra celebración dominical. Gracias por acompañarnos. Y bueno, queremos en esta mañana iniciar orando, pero también estamos como algo sorprendidos porque ya han pasado 5 meses de estar en este tiempo de cuarentena. Wow, y hemos visto la fidelidad del Señor. Ha sido una época muy dura, pero de la mano del Señor, digamos que hemos visto su fidelidad día a día. Nos hemos mantenido unidos a través de la iglesia con las diferentes actividades, aprovechando al máximo los encuentros semanales con los hermanos. Si tú no te has vinculado por ejemplo, a los DBS, te invitamos. Es una gran oportunidad para que en estos tiempos de crisis nos apoyemos unos a otros. En el día de hoy nos corresponde el versículo de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuemos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Los invito a que oremos para dedicar este tiempo al Señor. Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana dándote las gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Aún en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, tú has estado con nosotros y has sido fiel. Queremos entregar este tiempo ahora, un tiempo excelente para podernos reunir una vez más, así estemos cada uno en nuestras casas. De todas maneras estamos juntos en un corazón, con esa disposición a alabarte, a exaltar tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro Señor y que no hay otro, y también dispuestos a escuchar tu palabra. Como dice el texto que leíamos, una clara exposición de la verdad es lo que vamos a escuchar hoy, y eso nos sirva también para durante la semana aplicarlo en nuestra vida. Guíanos, Señor, y sé tú alabado y exaltado en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Y así los invitamos a alabar al Señor con esta canción que es una invitación a venir. Ven y adóralo a Él. Es tiempo de adorarlo a Él. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Por encima del sol hay una vista real y allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destellos ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá
Hermanos, les invito a leer 2 de Corintios capítulo 4, versículo del 16 al 17. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Es el momento de la oración de confesión y el texto nos habla del desánimo. ¿Hay algo que piensas que pudiéramos confesar al Señor? Muchísimas cosas. Esta es una época difícil, es algo que nos tocó. Creo que siempre quedará grabado pues en nuestra memoria. Es un tiempo de aislamiento, un tiempo de dificultades físicas, espirituales, mentales, financieras. Básicamente es una crisis en todos los aspectos, pero tenemos ese gran Padre que está ahí con nosotros para soportar cualquier prueba. Los invito a que oremos confesando al Señor esta posibilidad de caer en el desánimo en tiempos difíciles como estos. Oremos. Padre Celestial, queremos en esta mañana como comunidad unirnos y confesar ante ti que en tiempos difíciles como estos, en tiempos inesperados, hemos caído en el desánimo, tal vez dificultades en el hogar o dificultades económicas o dificultades laborales que no se esperaban a causa de esta pandemia, nos han llevado a un desánimo. Y sin embargo la palabra viene a nuestra vida hoy y nos dice que aunque por fuera estemos sufriendo, por dentro, día tras día estamos siendo renovados en ti. Y Padre Celestial, esta mañana, esta celebración hace parte de esa renovación en ti, al igual que nuestro devocional cada día en casa y cada cosa que hacemos para acercarnos a ti, Señor. Y cantábamos también que podemos tener nuestra mirada puesta en Jesús, la mirada puesta por encima del sol, donde está Dios sentado en su trono, y tú eres soberano, oh Señor, soberano sobre la pandemia, soberano sobre nuestros hogares, soberano sobre nuestra economía, y por eso damos gracias, Señor, que en medio de las dificultades podemos confiar en un Dios que tiene el control de todo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, no existe canción que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos. No hay quien esté más allá de la magnitud
invito a que con la misma actitud sigamos adorando al Señor, esta vez con nuestros diezmos y ofrendas, y darle gracias porque a pesar de las dificultades y todo lo que estamos viviendo, el Señor nos ha sostenido, nos ha alimentado. Por todo eso debemos de darle gracias al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, los versículos 8 y 9, dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Oremos. Padre Santo, en esta mañana venimos como iglesia ante ti, Señor, primero a darte gracias porque a pesar de la tempestad, a pesar de todo, Señor, tú has caminado con nosotros, nos has sostenido, nos has alimentado, nos has abrazado, Señor. Por eso te queremos dar gracias como iglesia. Y yo oro a ti, Señor, para que tú bendigas los trabajos, los negocios de todos los miembros de tu iglesia, Padre Celestial. Oro a ti también por el comité administrativo para que siga administrando tus bienes con sabiduría conforme tú mandas, Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, los invito a que en la pantalla van a salir la forma, el modo como debemos de hacer consignar nuestros diezmos y ofrendas. Que el Señor los bendiga. Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir. Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también lloró. Dios también estuvo preso, Dios también sufrió por dar amor. Dios también fue criticado por no lanzar la piedra y optar por el perdón. Dios también fue un cónyuge engañado, Dios también fue un niño marginado. Es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es Él. Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno,
Una cumbre es un encuentro de alto nivel para tratar algún tema trascendental. Quiero invitarte a nuestra cumbre de oración del Redil del Estadio. 8 horas para orar, meditar y aprender sobre la oración. ¿Cuándo será esto? Viernes 28 de agosto en la noche, 2 horas. Y sábado 29 de agosto, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Nota que en Lucas 11 los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y la respuesta de Jesús fue el Padre Nuestro. ¿Y tú crees que necesitas aprender sobre la oración? Por favor, contesta las preguntas que vamos a enviarte en el formulario de Google para saber tus intereses sobre la oración y también para que te inscribas para este evento tan importante. Así nos vamos preparando para nuestra cumbre de oración, agosto 28 y 29. Dicen que los pastores nos parecemos a los vendedores, no porque tengamos ningún interés en cosas financieras de los hermanos, Dios nos guarde de eso, pero sí porque queremos siempre convencerlos de algo. Y yo quiero convencerlos de algo muy especial. Tengo aquí en mis manos la preciosa Biblia de estudio Herencia Reformada. Y miren que yo estaba estudiando allí el libro de Lamentaciones, porque voy un poquito adelante en la lectura de la Biblia en un año, y en el capítulo 3, verso 26, dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y entonces esta Biblia tiene un comentario que dice precioso. Las aflicciones tienen el propósito de llevarnos al trono de la gracia. Esperar en silencio, no en resignación fatalista, sino en anticipación confiada y anhelante. Este es un gran beneficio espiritual cuando esperamos en el Señor. 1 de Pedro 1, 7, 9. Su salvación, la liberación del Señor. Bueno, la Biblia Herencia Reformada es una Biblia que nos puede acompañar muy bien el resto del año en nuestra lectura bíblica en un año. Tiene introducción a cada libro de la Biblia, comentarios de estudio bíblico, tiene una nota especialísima que me encanta, que se llama Pensamientos para el culto personal y familiar. Tiene artículos en medio donde podemos aprender mucho más sobre la gracia de Dios. Y al final tiene los grandes catecismos históricos del pueblo del Señor. Y otros muchos recursos, mapas y otros muchos recursos para estudiarla. Es como tener una biblioteca en casa. Y estábamos esperando con mucho anhelo que llegaran copias porque la primera edición se acabó y se vendió como pan caliente. Y ahora tenemos esto. Y especialmente durante este mes de agosto, ahí yo sé que parezco mucho un vendedor, pero hasta el 30 de agosto, en nuestra congregación, la publicación es Poema, nuestra amada editorial, nos ha dado el 30% de descuento a los hermanos. Así que ustedes llaman a Paula al teléfono que aparece aquí y pueden coordinar el tema de los envíos a domicilio. Hay preciosas Biblias de imitación cuero en una presentación de lujo preciosa en diferentes colores. Yo sé que parezco un vendedor, yo sé. Y viene esta preciosidad que es especialmente para damas. Miren pues, ahí sí que parezco un vendedor. Con el color que le gusta a las damas para tomar sus estudios de la palabra del Señor. Y también se puede entregar, ¿no?, envueltita y todo lo demás. Bueno, todo eso básicamente, perdónenme que parezca un vendedor, pero
Decirles que tener una Biblia de estudio en la mesa de casa para que los niños y la familia puedan hacer el culto familiar y consultar en la palabra del Señor es algo muy importante. El mejor regalo que pudiéramos dar en estos días. Anhelamos que todos ustedes, así como hemos instruido a nuestro liderazgo de la iglesia, que con la ayuda del Señor todos podamos adquirir esto. Y, por ejemplo, la más económica, que es la de tapa dura, decimos, en el mercado está más de 140,000 pesos. Y con el descuento queda en 98,000 pesos. Así que bueno, animarlos. Yo sé que parezco un vendedor, ustedes me perdonan, pero quiero animarlos especialmente a que conozcan este ejemplar de la Biblia que viene con notas de estudio y tantos recursos. La Biblia de estudio, herencia reformada. Hermanos, qué anuncios tan interesantes. Principalmente me llama la atención lo de la cumbre de oración. ¿Qué sabes al respecto? Yo pienso que va a estar espectacular esta cumbre de oración. No sé cuántos de ustedes, iglesia, han tenido la oportunidad de acompañarnos en los tiempos mensuales de ayuno y oración. Han sido mañanas de los días sábado, cada mes, un sábado cada mes. Hemos tenido un espacio muy especial de acompañarnos en oración. Ha sido tiempo de refrigerio, de edificación y de orar la palabra del Señor juntos. Entonces yo creo que esta cumbre de oración va a ser algo similar. Entonces estamos muy expectantes de cómo va a ser este tiempo. Bueno, y antes de la predicación tenemos también una entrevista muy especial. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Claro que sí, nuestro pastor Efraín tendrá dos invitados especiales en el día de hoy. El pastor Marino y el pastor Wilcar de nuestras iglesias hijas, para ver nuestros hermanos en esta pandemia cómo han afrontado tales situaciones. Entonces, veamos la entrevista. Muy buenos días para todos. Es un gusto en esta mañana tener la oportunidad en esta corta entrevista de tener a los pastores y sus esposas de las iglesias hijas del Redil Estadio. Tenemos en esta oportunidad al pastor Wilcar y su esposa Marjorie, quien dirigen la iglesia del Redil en el sector de Itagüí. Y también, bueno, Itagüí, que ya lleva como unos 5 años más o menos de haber sido fundada. Y también al pastor Marino y su esposa Adiela, que están en Copacabana, hace ya como 1 año más o menos, donde el Señor les ha dirigido a plantar esta nueva iglesia del Redil. Así que bueno, un saludo para ustedes, nos alegra mucho tenerlos con nosotros, con el ánimo de poder conocer un poquitico más de lo que están haciendo en este tiempo y cómo el Señor ha venido obrando en medio de ustedes. Así que, bueno, para comenzar, quiero hacerles esta primera preguntita. ¿Cuál ha sido un desafío, el desafío mayor para ustedes como iglesias en este tiempo y cómo han visto obrar al Señor en medio de ello? Entonces, bueno, Pastor Wilcar, bienvenido, Marjorie, bienvenidos. Gracias. Buenos días. Quizás el desafío más fuerte que nosotros hemos visto en Itagüí en este tiempo ha sido mantener la unidad y la comunión en una iglesia que no estaba preparada y no está preparada para esta situación a nivel cultural, económico, social. Ha sido un reto para nosotros mantener la comunión, poder apoyar a muchos hermanos que quedaron desempleados, que quedaron en una situación bastante compleja, que no tienen cobertura de salud o económica para mantenerse en el tiempo de aislamiento. Algunos no tienen las facilidades para conectarse o para poder participar de los medios virtuales. Eso para nosotros ha sido un reto. Recientemente hemos visto varios casos de familiares conocidos de la iglesia que han tenido COVID y ha sido el reto de poder consolar a familias que están sufriendo sin poder llegar a ellos, sin poder dar abrazos. Ha sido una situación difícil, incluso a algunos conocidos que han tenido pérdidas. Ha sido bastante complicado. Sin embargo, también hemos visto sobre todo eso una iglesia que se ha mantenido, hermanos que han crecido en su fe. Hemos visto testimonios impresionantes de hermanos que Dios les ha bendecido, les ha provisto de trabajo de forma milagrosa. Algunos han podido cambiar inclusive de casa y ver la provisión de Dios. Hace poco una hermana se le presentó una deuda grande por el pago de servicios y
2 días después de que estuvimos orando por ella, nos llegó una ofrenda de alguien que dijo, quiero ofrendar a una familia en necesidad, y el monto era exactamente el mismo de la deuda. Y fue una bendición ver cómo Dios provee. Hemos visto eso cada día, la provisión de Dios con su iglesia, y quizás eso ha sido algo que hemos disfrutado en este tiempo, pese a todos estos retos y cansancio que hemos acumulado por el esfuerzo del trabajo. Gracias, Pastor Wilcar. Bueno, la misma pregunta para el Pastor Marino, allí en Copacabana. Ok, muy buenos días para toda la iglesia del estadio. Gracias, Cristian, por hacernos esta entrevista. Para nosotros es un gozo, un privilegio poder dar en alguna manera parte de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y de verdad que cuando se hace esta pregunta de cuál ha sido su mayor desafío en medio de este confinamiento, bueno, particularmente para nosotros, yo podría decir todo ha sido un gran desafío. Sin embargo, quiero destacar que el hecho de que al 20 de marzo, que fue que notificaron a nivel nacional que entrábamos en confinamiento, porque estábamos nosotros apenas con 15 días de haber completado 7 meses, de haber comenzado como iglesia, de haber abierto las puertas en un inmueble para comenzar a congregarnos como iglesia. Y creo que el mayor desafío para todos fue justamente pensar en si nos íbamos a sostener, cómo sostenernos como iglesia naciente con un pastor que apenas es mi primera experiencia plantando, con 7 meses de haber iniciado y enfrentarnos a una nueva realidad mundial de qué hacer, cómo hacer, cuál medio usar. Entonces he visto la mano del Señor sustentándonos y proveyendo cada detalle tecnológico, cada medio, al comienzo fue tremendo porque me tocaba pedirle a los hermanos que me apoyaran grabando una oración, que me mandaran el videito, yo iba aprendiendo a editar, yo no sabía de edición de videos, nada de eso, y no tenía en el momento como quien me apoyara en esa parte, entonces me tocaba hacer todo el trabajo en conjunto y luego de editar, de producir todo el video, editarlo, subirlo a YouTube y hacerle la descripción, todo lo que encierra hacer este trabajo. Sin embargo, Dios me ha permitido ir aprendiendo también, y ahorita pues tengo la ventaja o la bendición más bien de que hay un hermano que se está encargando ya de esa parte, que tampoco sabía, pero que también dijo, bueno, pastor, si usted puede y lo está haciendo, yo por qué no puedo hacer eso, venga a ver, y comenzó, y el hombre sin saberlo ahora lo está haciendo de una manera muy diligente y con muy buena voluntad. Y para mí es muy grato saber eso, que una iglesia que apenas acabamos de cumplir ya un año, que fue el 7 de julio, sin embargo, en medio de una situación como la que vivimos en la actualidad sin ningún precedente, una iglesia de 7 meses de haber abierto y casi 5 en confinamiento todavía sigue sostenida por la misericordia del Señor, con una programación, con unos ministerios activos que sigue su camino en cuanto al sostenerse en la comunión y en la voluntad de mantenernos unidos buscando la voluntad del Señor para su iglesia, para nosotros como familia. Entonces yo puedo decir que ese ha sido mi mayor desafío y que hemos visto al Señor sosteniéndonos unidos pese a ser una iglesia que estamos en pañales todavía. Muchas gracias, Pastor Marino y Pastor Wilcar, por compartir sus experiencias como iglesia y desde el ministerio. Pero queremos también preguntarles en esta mañana cómo podemos orar por ustedes como iglesias hijas. De qué manera podemos recordarles en oración y estar clamando al Señor por ustedes. Entonces déjenos saber por favor una manera en que podemos acompañarles desde la oración. Bueno, iglesia, muy buenos días. Gracias, Pastor Cristian. Hay muchas maneras, muchas formas de orar por nosotros en este momento. Pues sería como que el Señor nos ayude a seguir creciendo en unidad, en hermandad, y que la iglesia se pueda seguir fortaleciendo, porque hay veces de verdad sentimos como que Dios, ¿cómo vamos a seguir adelante? Pero es el Señor el único que nos puede dar esa fortaleza y nos puede dar esa unidad para que la iglesia siga firme y que el Señor siga también proveyendo para todas las familias necesitadas que aún todavía no tienen empleo,
y que también Dios nos ayude mucho a todos, porque necesitamos de ese ánimo, de esas fuerzas, porque bueno, en este tiempo tan difícil hay mucho desánimo, hay angustia, hay desespero. Entonces que el Señor sea trayendo paz a nuestros corazones y que podamos como iglesia seguir adelante sin desmayar. Muchas gracias. Yo sé que hay muchas peticiones, pero bueno, también le dejo a mi hermana Marjorie para que ella también pueda pedir sus peticiones de la iglesia. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Así es. Gracias. Buenos días. Bueno, para nosotros nos pueden acompañar en oración para que el Señor nos siga dando sabiduría para levantar el liderazgo, que el Señor en medio de este confinamiento siga añadiendo personas al liderazgo que tengan esa pasión de servir. Nuestro ruego es que la iglesia se siga movilizando en dos cosas. En primero, en oración. Queremos que la iglesia se mueva a orar y por eso estamos abriendo espacios de oración para que la iglesia se incorpore a orar. Y segundo, seguir evangelizando. Entonces, que el Señor mueva los corazones de los hermanos para que sigan predicando la palabra, que ya no lo están haciendo, nosotros lo hacemos virtualmente, pero que ahora el compromiso y la responsabilidad es de ellos. Y como decía Adiela, por fuerzas, el Señor renueve la fuerza. Gracias. Amén. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana unos minuticos para escucharles. Y yo quiero invitar a toda la iglesia que en este momento que tenemos nuestro espacio de oración pastoral, levantemos una oración por nuestros hermanos que están en el ministerio dirigiendo las iglesias hijas allí en Itagüí y en Copacabana. Así que por favor únete con nosotros y oremos en este momento por ellos. Padre, te damos muchas gracias por las iglesias hijas, por la obra que tú estás llevando a cabo, Padre, de manera tan especial, providencial en estos tiempos difíciles. Bendecimos a nuestros hermanos pastores, Wilcar y Marino, a sus esposas, Marjorie y Adiela, Señor, que están trabajando esforzadamente, confiando en que tú estás al frente de cada una de las situaciones, Padre, y recordamos que estas iglesias son tus hijas, Señor, que antes que nada ellos te pertenecen a ti, y rogamos para que tú les des sabiduría, para que tú renueves las fuerzas, bendito Señor, y les lleves conforme a tus planes y a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y a continuación, entonces, nos disponemos para recibir la palabra del Señor esta mañana a través del pastor Diego Cardona. Muy buenos días. Estoy aquí todavía terminándome las últimas goticas del café. Estamos comenzando a las 9:30. Antes de la emisión de la celebración, estamos con un programa especial y nuevo que se llama Tomémonos un café. Y decimos que nos tomamos el café en el atrio para entrar a la presencia del Señor con alabanza y en comunión. En este periodo de 25 minutos de Tomémonos un café, solo compartimos lo que queremos compartir. Podemos reír, llorar, compartir peticiones de oración, orar, contarnos cómo estamos, vernos un momentico a través de estos medios que consuela y anima el corazón. Seguir afirmando nuestra pertenencia y nuestra sumisión a un cuerpo local de creyentes. Todos invitados, todos los domingos 9:30, si quieres participar, pues solicita a la oficina el link para conectarte a Tomémonos un café. Entonces vamos a tomar el último sorbito de café antes de empezar. Este café colombiano es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y nuestro título de hoy, como han podido ver en la expectativa de publicidad para la celebración, dóciles en las manos del alfarero. Y llegamos al profeta Jeremías en el capítulo 18. Dice así la palabra del Señor. Esta es la palabra que vino a Jeremías,
la palabra del Señor. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces, nos dice Jeremías, bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace el alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetarán: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esta es pues la palabra del Señor y yo les exhorto a que la recibamos con la seriedad y con la esperanza de que viene hacia nosotros y contra nosotros de parte del amor transformador de Dios. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, enséñanos a ser de barro, dóciles en tus manos. Hacer en tus manos materia prima, no para nuestros planes, sino para tus planes. No para nosotros ser dueños y dioses de nuestro destino, sino para someternos a lo que a ti te parece mejor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En su famoso libro, James Houston, el libro se llama Los deseos del corazón. Él sostiene que los cristianos vivimos la vida cristiana en dos escenarios que nos van moldeando en el camino de la vida. Él dice que los dos escenarios son el jardín y el desierto. Que en el jardín vemos cosas florecer, crecer, desarrollarse, disfrutamos de los aromas y de la bendición de los frutos de la gracia de Dios, y que en el desierto descubrimos nuestro corazón, descubrimos lo que Dios realmente quiere hacer y que no podemos escapar de ninguna de esas dos realidades en la vida cristiana, el jardín o el desierto. Bueno, hermanos y hermanas, yo no sé para usted si este tiempo es de jardín o es de desierto, pero yo me atrevo a decir que para la mayoría de nosotros este tiempo es de desierto. Un desierto en que circunstancias de aflicción, de incertidumbre, de miedo, de zozobra nos amasan, nos mueven el piso. Por eso quiero empezar también con dos preguntas de dinámica. No les voy a dar tiempo para que lo hagan en casa, solo para que meditemos aquí en la introducción. La primera es, ¿cómo te sientes si te imaginas ser arcilla? Imagínate por un momento ser arcilla. Yo sé que nos gusta imaginarnos ser famosos actores de Hollywood o presidentes de países, nos gustan tanto esas imaginaciones, o famosos deportistas o cantantes, pero por un momento imagínate ser arcilla.
sientes el torno, esta especie de tornamesa que se mueve, todas las circunstancias dando vueltas. Agua cae sobre ti, no la puedes evitar y va moviendo tu propia esencia. La mano del alfarero, ¿cómo la sientes? Y los instrumentos del alfarero, que son filudos, quitan pedazos, abren espacios, moldean la vida como materia prima en las manos de Dios. Imagínate ser arcilla. Ahora imagina cómo el alfarero siente tu arcilla. ¿Cómo eres tú para el alfarero? También voy a mencionarles cosas para nutrir su imaginación en esta maravillosa metáfora. Podría ser arcilla pantanosa, que se desliza y se deshace en las manos del alfarero. Podría ser arcilla arenosa, que tiene una cantidad de pedacitos de piedra que no permiten y que por allí se rajaría la pieza cuando sea sometida al fuego. Podría ser arcilla seca, difícil de manejar, o porosa, que no se deja tratar de acuerdo a la intención del alfarero. ¿Cómo te sientes tú como arcilla? ¿Cómo te siente a ti el alfarero? Bueno, creo que la metáfora que se nos propone en este texto del profeta Jeremías es maravillosa. El problema, lo que yo llamo la paradoja de nuestro texto, es que siendo un pueblo que caminaba con Dios, que estaba en las manos de Dios, se había echado a perder. Las circunstancias eran adversas para el pueblo no entendía, buscaba refugio en Egipto y el profeta les está advirtiendo que acepten el tratamiento de Dios, pero ellos se resisten. Tal vez captamos un poco más el contexto de esta metáfora cuando miramos el verso número 12. Ante este mensaje de que ustedes son arcilla, barro en manos del alfarero, la respuesta del pueblo es esta, en verso 12. Y el Señor se la advierte al profeta Jeremías. Ellos objetarán ante esta propuesta de relación. Ellos dirán, verso 12, es inútil. Vamos a seguir nuestros propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Esto no era materia prima fácil para Dios. Ellos estaban decididos a seguir con su plan de pecado, como el joven o la señorita que sabe que está yendo en esa relación hacia un abismo, pero él no quiere soltar esa persona que le produce cierto placer y cierta alegría y cierto consuelo a su corazón, y aunque sabe que está yendo en contra de Dios, persiste como el adicto que llega a estos niveles de adicción en los que ya no hay gozo, ya no hay alegría en su adicción. Él sabe que se está dando en la cabeza, pero persiste. La expresión que usan otras versiones es duro de servir, terco. Duro de servir implica esta idea de obstinación en la desobediencia. Bueno, vamos a escuchar que nuestro pasaje nos hace un llamado a ser dóciles y dejarnos moldear en las manos del Señor. La docilidad, un aspecto que debemos considerar seriamente en este tiempo, porque la guerra espiritual en este momento es por la docilidad, dejarnos tratar por Dios. En este tiempo veremos nuestro texto en 3 dimensiones, facilitas, sencillas, 3 palabras. El momento en que llega esta palabra, el método con el que llega esta palabra y el mensaje que trae esta palabra de Dios. Momento, método y mensaje. Comencemos por el momento. El momento en que llega esta palabra, de acuerdo a los versos 1 y 2, es un momento inesperado, urgente, disruptivo. Verso 2, baja ahora mismo a la casa del alfarero. Jeremías seguramente estaba ocupado, pero es ahora mismo que se le dice que baje.
Y eso de bajar quizás tiene la connotación de que en esa época, cuando no existía el plástico, alfarerías había por todo lado. Era una de las labores más comunes porque casi todo se empacaba y se disponía y se servía en vasijas de barro de diferentes tamaños. La mayoría de las familias no tenían acceso a instrumentos de metal, así que los instrumentos de barro, de cerámica, de arcilla eran frecuentes y seguramente significaba descender a algún lugar de la ciudad, y quizás también está hablándonos allí de la humillación, de la obediencia, de quien recibe órdenes inmediatas. Dos momentos que los podemos ver en el verso 5 y en el verso 2, que aquí les aparecerán en pantalla. Verso 2 y verso 5 de nuestro pasaje indican que este momento se da en dos escenas, en dos episodios, palabra que gusta mucho hoy en día. Primero hay una especie de palabra general. Desciende, baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. No se le dice al profeta de otra manera, sino obedezca y vaya a cierto lugar y allí se le hablará. Algunas personas están esperando que Dios les hable de manera inmediata, pero dime ya, ¿qué es lo que me quieres decir? No. Ve a la iglesia, haz tu devocional todos los días, pide consejería, pide oración, y una vez hayas hecho eso, allí te hablaré. Bueno, en el verso 5, ya de una forma mucho más íntima y más personal, el profeta dice: en ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo. ¿Se dan cuenta de esto? Nos habla también de dos realidades. La primera realidad es de un proceso. Hay que pasar por el paso 1 para llegar al paso 2. Dios no va a revelarte todas las cosas. Él no va a derramar todo su corazón. Él no va a darte visión de águila. Dios no te va a tratar íntimamente hasta que no obedeces el primer paso. Obedece el primer paso y Él te dará el segundo paso. Algunos quieren que Dios responda todas sus preguntas, que Dios haga todo lo que ellos les piden, y yo les digo: un momento, yo aquí soy Dios, soy el Señor, y te pido que obedezcas el primer paso. Ve al grado 1 para después llevarte al nivel 2. También aquí está la realidad de la resistencia del pueblo. Es un hecho que el momento en que llega esta palabra es un momento de resistencia del pueblo. Ya Jeremías ha empezado a recibir todos estos rechazos por su ministerio. Por algo llamaron al profeta el profeta llorón, porque fue un profeta fiel a Dios, pero que se resistió en su propio corazón. Soy niño, ¿por qué me mandas a mí? No quiero seguir predicando. Pero este fuego en su corazón le hizo seguir predicando y enfrentar la cárcel, el maltrato, los azotes y el rechazo por 40 años. Sí hubo fruto en su ministerio, pero no lo conoció el profeta en su tiempo. Hay una resistencia a escuchar las palabras del profeta, y esa resistencia de nuevo se ve en el verso 12. Pero quiero mostrarles algo en el verso 12 que es muy interesante, especialmente para animarnos a leer la Biblia en más de una versión. Ya que la Biblia fue escrita en idiomas diferentes a español, nos ayuda a leer en español diferentes versiones. Y aquí les voy a poner en pantalla la versión Reina Valera del 60, del verso 12, y la versión Nueva Internacional, la versión en el verso 12 también. Y noten por favor esa diferencia. Quiero mostrar básicamente esta diferencia. Mientras la Nueva Versión Internacional dice que ellos le responderían al profeta: vamos a seguir nuestros propios planes, así dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera lo traduce: porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ahí la palabra que hay que subrayar es planes e ídolos. La Nueva Versión lo traduce planes, y la mayoría de versiones contemporáneas prefieren esa traducción. La Reina Valera se quedó con la traducción de ídolos. ¿Por qué? No es un error en traducción, porque la idea son los artificios con los que ellos controlarían su futuro. Muy interesante eso. Es un momento en el que ellos quieren tener control sobre su futuro, y ese futuro son ídolos.
De alguna manera la idolatría tiene que ver con el tiempo futuro, la idolatría de una relación, la idolatría de un hijo, la idolatría de una cuenta bancaria, de una profesión, de unas capacidades personales. No es otra cosa que la ambición de controlar el futuro a través de eso. Ese es el momento en que llega esta palabra, un momento inesperado en el que Dios ordena obediencia inmediata y en el que sabe que enfrentará la oposición de quienes prefieren abrazar los ídolos que parecieran ofrecerle el control de un futuro. Pero Dios les ofrece la alternativa de que sean dóciles, como el barro en manos del alfarero. ¿Eres tú barro en manos del alfarero? Bueno, y eso nos lleva al método. El método que el Señor usa es, en primer término, una metáfora. Pero noten, esta metáfora del alfarero es una metáfora en que envuelve al profeta. Y eso hay que decirlo. La palabra del Señor no vino a Jeremías diciéndole: Jeremías, imagínate un alfarero que tiene en sus manos una vasija que está formando. Esta se echa a perder, él decide hacer otra hasta que le parece. No, no. Él le dice: vaya a la casa del alfarero. Yo quiero que usted esté ahí, que lo viva, que lo sienta. Ir a la iglesia, abrir la Biblia por ti mismo, obedecer el primer paso, lo envuelve en la metáfora, y anhelo que seamos envueltos en esta metáfora, porque lo que uno nota es, en primer término, es una metáfora ofensiva. Déjenme mostrarle un texto en Lamentaciones, capítulo 4, verso 2, donde evidentemente esta idea de comparar a alguien con barro es evidentemente ofensivo. En Lamentaciones, cuando el mismo profeta Jeremías ha hablado de la devastación de esta nación, dice: el oro ha perdido su lustre, se ha empañado el oro fino, regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas. Ese es el verso primero. El verso 2: a los apuestos habitantes de Sión, que antaño valían su peso en oro, hoy se les ve como vasijas de barro, como la obra de un alfarero. Evidentemente, en esa época, ser comparado con barro era un asunto absolutamente ofensivo. Yo sé que preferimos otras metáforas de nuestra relación con Dios: el pastor y la ovejita, el constructor y el templo, el labrador y la viña o la vid, la cabeza y el cuerpo, el esposo y la iglesia, y sobre todo el Padre y el Hijo, que es Rey y que nos hace por eso príncipes. Pero noten la importancia de esta figura, porque fuimos formados del barro. Y por eso quiero notar en este texto del profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. Leamos al profeta Isaías, capítulo 64, verso 8. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Sí, es nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tus manos. Para indicar aquello de que partimos de ser nada más la materia prima más simple, más inmerecedora, pero tratados por las manos de un alfarero que también es Padre. El método que escoge el Señor es un método que nos humilla, que nos regresa a la esencia de nuestro ser y a nuestra profunda necesidad del tratamiento de Dios. Miremos en el verso 4, quiero mostrarles este verso porque es lo que precisamente el profeta observa en primer término como el método de Dios. Esta metáfora tiene tres componentes para el profeta. El primero: pero la vasija, si pueden ver allí en el verso, que estaba modelando, se le deshizo en las manos. Noten eso. Vamos a poner el texto allí para que noten esos tres aspectos. Primero, la vasija está siendo modelada. Seguramente la vasija se imaginaba algo, como nosotros al principio de la vida cristiana, que pensamos que todo va a ir de menos a más, que esto es una autopista de éxito y prosperidad, pero en las mismas manos de Dios se deshizo. En segundo término,
Lo que observa el profeta es que la decisión del Señor fue hacer otra vasija de acuerdo a las características de esta arcilla que se había deshecho. Es evidente que la responsabilidad no recae en las manos del alfarero. Si es capaz de hacer otra cosa de un material perdido, es porque es un alfarero excelente, experto. Era la vasija y su material que no se acomodó al diseño, pero él decide hacer otra vasija. Y allí hay una señal de esperanza que por favor no perdamos. Y en tercer lugar, hasta que le pareció que había quedado bien, la imposición, por decirlo así, de la voluntad del alfarero sobre la pieza que ha sido deshecha y rehecha, una figura que retoma el profeta Isaías y que Pablo en el libro de Romanos la usa muy bien para la nación de Israel, pero también para los individuos, y nos confronta una y otra vez. ¿Qué haces tú, vasija de barro? Diciéndole al alfarero qué debería hacer. Bueno, ese es el método. Y llegamos finalmente al mensaje, que es la parte más importante que nos quiere entregar, porque a partir del método y del momento viene este mensaje. Y en esencia el mensaje tiene que ver con tres elementos: los derechos del alfarero, la relación del alfarero con el barro y el llamado del alfarero al barro. La esencia de este mensaje es ponernos en manos de Dios para arrepentirnos, para cambiar. En primer lugar, los derechos del alfarero. En el verso 6 es muy claro que establece el Señor sus derechos sobre el barro. Y mi amigo y mi amiga, usted puede quedarse discutiendo esto toda la vida, pero lo va a enfrentar cada día, cada respiración, que usted no tiene derechos de autoría sobre su propia vida. Que hay un Dios en el cielo que le creó, que le dio un propósito a su vida y que le llama al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Si usted espera hasta el final y va a enfrentar una eternidad, lo lamentará por toda la eternidad no haber reconocido los derechos que Dios tiene sobre su vida, el Dios que no ha dado garantía a nadie de cuánto tiempo estará en esta tierra, ni de cuánto tiempo y cuántas veces lo llamará al arrepentimiento. Verso 6. Pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Se establecen entonces los derechos del alfarero sobre el barro. En segundo lugar, se establece la relación del alfarero con el barro. Y esa relación viene del verso 7 en adelante. Ustedes son barro en mis manos, verso 7. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar, destruir una nación, un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré. En la tarde, en Pregúntele al Pastor, hablaremos un poco más sobre este tema del arrepentimiento de Dios. Un tema extraordinario en la Escritura. En este texto del profeta Jeremías particularmente se usan dos diferentes palabras para el arrepentimiento de Dios y para el arrepentimiento del pueblo. Pero finalmente la idea es, estamos en una relación. Si tú escuchas mis llamados, yo voy a cambiar tu destino. Así de sencillo. Se establece una relación en la que Dios puede intervenir. Y escuche bien esto, no es una relación pasiva. No es para tomar la metáfora del barro y decir, bueno, yo no soy más que arcilla, Dios verá qué va a hacer conmigo, como decimos coloquialmente. Dios me lleve y Dios me traiga. No, no, no. Dios le está diciendo al barro, depende de ti. Yo voy a cambiar tu futuro si tú escuchas mi voz. Si tienes un futuro de destrucción, yo lo puedo cambiar si escuchas mi voz. Si yo preparo un futuro de bendición, tú lo puedes arruinar si no escuchas mi voz. Este tema del arrepentimiento, dejar de hacer lo malo para evitar el mal futuro, perseverar en lo bueno para asegurar el bien futuro. El tema maravilloso de el arrepentimiento, de volver al Señor. Esa misma palabra se usa en el verso 4, cuando nos dice que Él volvió la
la pieza y la recompuso, la rehizo, la retornó. Estaba en el torno y la retornó, volvió a hacer de ella, tomó su materia prima e hizo algo de acuerdo a su propia complacencia. Bueno, quiero concluir y aplicar porque creo que hay muchas aplicaciones aquí con respecto a esta metáfora. La primera conclusión es que el arrepentimiento tiene que ver con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque tienes miedo de enfrentar las consecuencias de tu futuro. No juegues con el tiempo. Tú te arrepientes en el presente porque quieres participar de un futuro que Dios promete. El arrepentimiento sin duda tiene que ver con el tiempo. El arrepentimiento también tiene que ver con ponerse en las manos de Dios. Esa expresión me parece maravillosa, maravillosa. Y creo que nos indica muchísimo de la entrega de la voluntad, como el paciente que cierra sus ojitos cuando le ponen la anestesia general y el cirujano puede hacer cualquier cosa con él. Una total confianza, una total entrega. A mí me encanta la idea de la presentación de los niños en la iglesia. Y saben que eso es una de las cosas, quienes me conocen, que extraño profundamente, la verdad, de nuestros tiempos de comunión en la iglesia. Ustedes saben que no me gusta delegar eso a nadie. Es decir, eso de que viene la familia o la madre cabeza de familia y traes un niño, aunque no sean miembros de nuestra congregación. Esa idea de que el niño es presentado en una congregación cristiana y se le reconoce a Dios los derechos sobre esa criatura y los padres se comprometen delante del Señor y la iglesia se compromete delante del Señor y los padres generalmente usan esta expresión: Señor, no solo te presentamos, sino que te entregamos nuestros hijos. Los que somos padres de familia y abuelos sabemos muy bien lo profundo de esa expresión. Pero a veces entregarnos al Señor es como quien le entrega el negocio al Señor, pero el Señor le dice: no trabajes los domingos, descansa un día a la semana, como dicen los 10 mandamientos. Y no puedo porque no sé qué y no sé qué. Entonces, ¿qué significó? Que me entregaste ese negocio, dice el Señor. Y a veces entregamos, pero no soltamos. Y este llamado al arrepentimiento es de ser barro que se entrega en las manos del alfarero. Pero cuando miramos de cerca el verso número 12, nos damos cuenta que está el pueblo teniendo que enfrentar esta resistencia al cambio, esta obstinación a perseverar en el mal. ¿Y cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y creo que la metáfora es maravillosa para eso. ¿Cómo puedo cambiar cuando descubro que mis deseos son tan poderosos que, si soy franco, yo me doy cuenta que es servicio de labios solamente? Es solo de dientes para afuera que canto: sí, Señor, te entrego todo y todo. Pero a la hora de diezmar y ofrendar, a la hora de perdonar, a la hora de apagar el dispositivo móvil o el computador con aquella escena que trae tanta confusión y tanta angustia a la vida, cuando aquel plan que sabes que está mal pero que te trae placer, tú te das cuenta que tiene voluntad de mantequilla y te das cuenta que quieres cambiar pero no quieres cambiar. ¿Cómo cambiar cuando yo no quiero cambiar? Y esta metáfora es maravillosa en ese sentido, porque nos invita a ponernos en las manos del Señor. Y aquí el profeta Jeremías creo que nos incorpora este aspecto del arrepentimiento como una demanda del Evangelio, pero también como un don de Dios. Déjeme mostrarle en el mismo profeta, capítulo 31, verso 18, está hablando de Efraín.
Y está hablando de que Efraín por fin escuchó e hizo la oración y el clamor y la búsqueda de Dios como debería hacerlo. Y esto es un anticipo de la esperanza que Jeremías habla, de que serán cambiados sus corazones de piedra y que se les dará un corazón de carne. Pero escuche lo que aparece aquí en los labios de la tribu de Efraín, en el pueblo que se arrepintió. Verso 18, capítulo 31 del profeta. Por cierto, dice el Señor, he escuchado el lamento de Efraín. Por fin dijo lo que Dios esperaba que dijera. Me has escarmentado como a un ternero sin domar. Miren qué figura, ¿no? Como a un ternero sin domar. Y he aceptado tu corrección. Y aquí viene la frase, hazme volver y seré restaurado. La Reina Valera dice, conviérteme y me convertiré. Es la misma expresión que se usa en el capítulo 18. Arrepiénteme y me arrepentiré, porque tú, mi Dios, eres Señor. Como el centurión, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo entiendo que este asunto del arrepentimiento es una demanda del evangelio, pero yo me acojo a la escritura que dice que también es un don de Dios. Por favor, arrepiénteme para poderme arrepentir. Y es esto el llamado del Señor. Ponte en las manos del Señor como barro y deja que Él te convierta. ¿Qué significa para ti que no conoces a Cristo? Perseverar en escuchar los llamados de la palabra de Dios y procurarlo con lágrimas. Procurarlo con lágrimas. Orar con Jeremías 31, 18. Si estás luchando con una adicción, si estás luchando con un aspecto de tu carácter que tu familia claramente te dice que has sido obstinado en mantenerte con esa característica en tu ser. Si estás luchando con un plan que te cuesta tanto soltar de tus manos, dile al Señor, arrepiénteme y yo me arrepentiré. Porque no se trata de sentimientos que se producen por 2 horas los domingos en la mañana. Se trata de una realidad de mi ser, de un corazón duro, de una cerviz dura y torcida, de un estar curvado hacia mí mismo, que solo tú, Señor, puedes hacer ese cambio. Pues bien, esto para quienes están empezando en el camino del arrepentimiento, para quienes ya caminamos en él, para quienes ya somos del Señor. Yo quiero terminar citando un texto que conecta precisamente con el tesoro del corazón, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 7 al 9 tenemos este maravilloso texto que Pablo recoge de los profetas Jeremías e Isaías en la integridad de toda la escritura, diciendo que nosotros somos vasijas de barro. Seguimos siendo vasijas de barro en las manos del alfarero, pero que tenemos este tesoro en vasijas de barro. Y el texto, quiero que lo mire muy bien allí, da la impresión de que está bien que sea así. No debemos salirnos del torno del alfarero. Nunca dejamos de reconocer nuestra condición de barro, pero sobre todo reconocemos que Dios en su infinita bondad ha decidido depositar el tesoro en vasijas de barro. A propósito de ese tesoro, nuestro Dios es tan bueno que nuestro Dios no la embarra, pero se embarra. Estaba escuchando esa preciosa canción de nuestro querido Santiago Benavides, que hablé con él esta semana y les envía tantos saludos y tanto cariño. Dios también pasó por el dolor. Dios también se hizo uno de nosotros como alguien de barro. Y yo me preguntaba, en esta expresión, tesoro en vasos de barro, ¿a qué tesoro se refiere San Pablo? Y en un estudio más cercano del capítulo 4 de 2 de Corintios, usted constatará que se refiere a 3 cosas. Al Evangelio,
a la maravillosa proclamación de este. En segundo lugar, se refiere a la esperanza que hay de que otros conozcan esta gracia, la misión cristiana. Y en tercer lugar, se refiere en esencia a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Somos vasos construidos para que Cristo habite en nosotros y sea formado en nosotros. De manera que cuando la gente nos vea, diga, es de barro. Sin duda es de barro. Se puede quebrar y es frágil, pero en él está la gloria de la persona de nuestro amado Salvador. Hermanos, frágiles, pero dóciles en las manos del Señor. La guerra espiritual de estos días es por ser dóciles en las manos del alfarero. ¿Cómo somos dóciles? Yo creo que aquí hay un llamado al arrepentimiento que implica nuestra acción, no nuestra pasividad. En primer lugar, el clamor, hemos dicho, con lágrimas al Señor. En segundo lugar, la búsqueda cotidiana de su palabra. Y aquí no quiero dejar de enfatizar estos dos elementos de aplicación, hermanos y hermanas, el devocional diario. Desde aquí, desde la comunidad cristiana del Redil del Estadio, emitimos el devocional en casa todos los días con el ánimo de ayudarte en tu propio devocional y búsqueda del Señor. Estamos comprometidos en la lectura de toda la Biblia este año, hermanos y hermanas, quienes están atrasados. Yo también me he atrasado un poco. Desatrasémonos en nuestra lectura de la palabra del Señor. Yo sé que tiempo sí hay. Lo que tienes que reconocer es que hay una guerra espiritual para dejarte moldear por el Señor en su torno, para ponerte en el torno de su palabra, en el torno de su oración, para que Él haga lo que Él quiere, para que seas dócil en manos del alfarero. Y finalmente, quiero invitarlos para el día de mañana, 17 de agosto. De las 7 de la mañana a las 7 de la noche nos vamos a unir a un conglomerado de iglesias, pastores, siervos y siervas, hermanos y hermanas en toda esta gran nación colombiana para clamar a Dios. La convocatoria se llama Si mi pueblo se humillare. Hermosa expresión del libro de Crónicas. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré y sanaré y restauraré. Mañana es día festivo, no hay excusa para quienes hacemos teletrabajo. 7 de la mañana. Este servidor tendrá el privilegio y la responsabilidad de guiar una de esas horas, no le diré cuál. Diferentes pastores del país estaremos guiando una hora de cada una de esas 12 horas. Vamos a clamar juntos al Señor. Vamos a clamar juntos al Señor. Lo que más Dios le pide a su pueblo mediante los profetas es tiempo. Eso lo he empezado a descubrir en mi recién lectura de los profetas. Lo que más les pide es tiempo. Por eso el día sábado es tan importante. No les pide que les den becerros y ofrendas y cosas, sino ante todo tiempo. Dame tiempo. Dame tiempo para que yo te moldee en el torno. Dame tiempo para que yo haga lo que yo quiero hacer. Tú piensas que la vasija se echó a perder. Él piensa que tiene algo nuevo, precioso, que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a tu corazón un futuro precioso y glorioso, aún en medio de la aflicción y de la prueba. Oremos juntos mañana. 12 horas de oración, para muchos también será de ayuno. Busquemos el rostro del Señor. Seamos dóciles en manos del alfarero. Padre, oramos por la aplicación de esta palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que sea hecha tu gran voluntad y preciosa gracia. Nos atrevemos a declararnos barro en tus manos y te pedimos que acciones de oración, de lectura de la palabra,
de renuncia al pecado, de búsqueda de Dios, sean evidencia de estar en tu torno siendo moldeados. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de la creación, el caos del universo existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moléame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, En el torno estoy. Moléame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida y sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moléame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Bueno, iglesia, agradecemos al Señor por esta palabra de parte del Señor que recibimos esta mañana, recordándonos que definitivamente somos barro. Y qué irónico que siendo barro, siendo tan frágiles como lo es el barro, nos resistimos muchas veces a la voluntad del Señor, queriendo que nuestra voluntad se imponga por encima de la voluntad de Él. Pero creo que el mensaje de parte del Señor para nosotros hoy es que debemos ser dóciles, que nos dejemos moldear por el Señor. Así que los invito a que oremos para terminar este tiempo. Padre Celestial, queremos venir ante ti, dándote las gracias por tu palabra, dándote las gracias porque nos has formado. Bueno, somos barro efectivamente, pero tú eres el alfarero. Tenemos un alfarero
que nos moldea. Permite, Señor, que seamos dóciles. Aún esta semana, el día de mañana, pasado, día tras día, nuestra voluntad sea sometida a la tuya y nos arrepentamos de corazón de nuestro pecado. Damos gracias, Señor, porque tú eres ese alfarero, ese buen alfarero, y ayúdanos, Señor, a buscarte día tras día. Necesitamos buscarte todos los días, y permite también, oh Dios, que entreguemos nuestro tiempo a ti. Eso es lo que tú nos pides, es una de las evidencias de que efectivamente nos estamos dejando moldear por el alfarero. Y es que nuestro tiempo, ni aún nuestro tiempo nos pertenece, sino que te pertenece a ti. Y tú usas eso para glorificarte. Queremos pedirte que nos ayudes esta semana, Señor. Te necesitamos, que tú nos guíes y nos dirijas y podamos así darte gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, y queremos invitarlos esta tarde a que se conecten por nuestro canal de YouTube a las 5 de la tarde en Pregúntele al Pastor, donde discutiremos y podemos profundizar algunos de los aspectos aprendidos en la palabra en el día de hoy. También quiero invitarles para aquellos que siguen conectados ahí en casa a que puedan conectarse a una lista de reproducciones que se ha creado con el fin de que compartan en esos tiempos de oración en casa, en familia. Esta lista de canciones se denomina Canciones de Gracia para tiempos en esta cuarentena. Por favor, para tener acceso a esta lista de bellas y especiales canciones, pueden encontrar el link en la sección de comentarios en el canal. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los acompañe en esta semana, los amamos y esperemos que pronto pueda pasar esta pandemia y que pronto volvamos a encontrarnos. Que tengan una feliz semana y que el Señor los acompañe. Bendiciones. Chao. Feliz semana. Chao.